Dios les bendiga. Bueno, siempre es un gozo tener la posibilidad, la oportunidad de predicar la palabra de Dios, y no solamente de un púlpito, sino donde quiera que estemos, amén. Sí, porque para eso hemos sido llamados, ¿cierto? Sí, realmente el Señor ha sido bueno con nosotros, así como siempre decimos en esta iglesia. El Señor es una fuente de amor para todos nosotros, y nosotros, ¿qué podemos dar? Realmente con lo que podamos recompensar a Dios de todo esto, realmente nada, ¿sí? Lo muy poco que podemos hacer es predicar su palabra. Ahí. Aló. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Aló. Entonces dejemos con esto. Gloria a Dios. Yo les dije que esto sí, suena mejor. Bueno, entonces realmente eso es como de lo menos, de lo mínimo que nosotros podemos hacer. Compartir con los demás de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Yo les cuento, el Señor ha hecho en mi vida muchísimas cosas. No con el fin de dar a entender que Dios sea solamente un Dios de milagros, ¿sí? Porque en medio de la necesidad es que el Señor nos pregunta, bueno, ¿y qué es lo que quieres? ¿Qué quieres que te haga? ¿Sí? Le decía al ciego, ¿cierto? Y el ciego le dijo, yo quiero la vista. Y por su fe le fue dada la vista, ¿sí? Por la fe en Jesús. Pero bueno, el tema de hoy va relacionado con eso que Jesús siempre hizo para con cada una de las personas que se le cruzaron, y lo que sigue haciendo al día de hoy con toda la humanidad, y es demostrarnos su amor. Amén. Entonces, por favor, vamos en sus Biblias, por favor, a Juan 11, 17. Juan capítulo 11, versículo 17. Amén. Dice la palabra de Dios. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Su hermano Lázaro había muerto. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Amén. Dios amado, ponemos esta palabra, Señor, en tus manos en esta noche. Y así, Padre Santo, como me has hablado a mí, te pido que le hables, Padre Santo, a la congregación.
Señor, habla a tu pueblo. Te pido, Señor, que yo sea el canal, que yo sea el medio. Tú el agua viva corriendo a través de mí, Señor, para hablarnos a todos. Por favor, amado Dios, te pedimos y te rogamos que sea voz de Dios y no de hombre. Amén. Bueno, resulta que aquí vemos una situación, digamos, como ya conocida por nosotros. Sí, hemos visto esta situación en la que Lázaro muere, ¿sí? Y resulta que las dos hermanas están muy acongojadas, como es natural, ¿sí? Pero resulta que aquí vemos una parte que es diferente a lo que nosotros conocíamos de Marta y María, ¿sí? ¿Recuerdan que María era la que se postraba a los pies del Señor y se quedaba escuchando la palabra de Él? Y el Señor decía que ella había escogido la mejor parte. ¿Cómo veíamos a María? Como la espiritual, ¿cierto? ¿Y cómo veíamos a Marta? Como la ocupada, la que dejaba las cosas de Dios, digamos, como en segundo lugar, y en medio de su afán, también el Señor le pegó como su jalón de orejas, ¿cierto? Pero ahora, ¿cómo vemos la situación? Ahora es diferente. Cuando Jesús llegó, ¿sí?, a la aldea, resulta que la que empezó a hablar espiritualmente, con palabra en mano prácticamente, fue Marta, ¿sí? Porque esa fue la conversación que se dio. Si vamos al versículo 20, dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta fue la que corrió, ¿cierto? Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso es lo normal, o sea, es el reproche común y corriente, porque realmente ellas sabían y reconocían quién era Jesús. Sabían que si Jesús hubiera llegado a tiempo, Lázaro no habría muerto. Dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Como podemos ver, Marta tenía digamos, en este momento está en una posición espiritual bastante, digamos, como prendida, bastante activa, ¿sí? No solamente estaba llorando, no solamente estaba acongojada, sino que realmente le estaba hablando espiritualmente al Señor. ¿Y el Señor cómo le contestó? El Señor le dijo que, en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Empezó a tener una conversación de forma espiritual con ella, ¿sí? Así como ella en ese momento tenía, digamos, como esa disposición de hablar espiritualmente, el Señor también le habló espiritualmente. Pero ahora vamos al caso de María, ¿sí? ¿Qué pasó con María? María estaba muy acongojada, a tal punto que ni siquiera salió a recibir al Señor, sino solamente hasta que la hermana, ¿sí?, le avisó que el Señor la estaba llamando. Entonces dice que como ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él, en el versículo 29, ¿sí? Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo al sepulcro al llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Le repitió exactamente lo que le dijo Marta, ¿sí? Pero con otra actitud, en su posición, en la posición en la que ella estaba en medio de esa situación. Y Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y ya después solamente le dice que donde dice en el 34, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y en el 35 vemos algo muy especial, y es que así como estaba acongojada María, Jesús lloró. Se estremeció en espíritu y luego lloró, ¿cierto? Entonces, digamos, él estuvo dispuesto a tratar también ese lenguaje con ella. Trató el mensaje espiritual con Marta, que era la que estaba en disposición de recibirlo, pero también trató ese lenguaje en medio de esa melancolía, de ese dolor, ¿sí?, de
de esa situación tan maluca que se vive cuando perdemos un ser querido, ¿sí? Jesús también estuvo en la disposición de solamente escucharla, acompañarla y llorar con ella. Amén. Esta es una de las formas en las que Jesús nos muestra cómo nosotros debemos demostrar el amor para con las personas que nos rodean, ¿sí? Nosotros nos llamamos cristianos, amén. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Jesús. Jesús nos está mostrando, ¿sí?, cómo nosotros debemos comportarnos ante las situaciones con los demás hermanos. En alguna ocasión, resulta que con mi esposa nosotros perdimos un bebé. Estábamos esperándolo con muchas ganas, ¿sí? Faltaban 2 semanas para que naciera y murió, ¿sí? Nosotros ya conocíamos del Señor. Para nosotros eso fue el acabose, estábamos mal. Estábamos mal. Y resulta que el Señor mostró su mano misericordiosa en todas las personas que vinieron a visitarnos. Nosotros estábamos en una situación económica difícil y las personas vinieron inclusive con dinero, vinieron con mercados, pero la gran mayoría de las personas vinieron y se pusieron en nuestros zapatos y solamente lo que hicieron fue escucharnos, ¿sí? ¿Ustedes cómo están? Siendo cristianos, o sea, los que nos visitaron, la gran mayoría eran cristianos y no llegaron, aleluya hermano, el Señor lo va a levantar, no llegaron, ¿sí?, con la retajila, ¿sí?, que en alguna ocasión nosotros pensamos que realmente con eso tenemos que llegar, ¿sí? Resulta que lo primero que debemos ver es cuál es la situación de nuestro hermano, cuál es la situación de la persona a la que estamos visitando, cuál es la persona de nuestro lado, cuál es la situación y circunstancia de nuestro prójimo, ¿sí? Y no solamente en situaciones de dolor, ¿sí? Todos los días nosotros estamos de altas y bajas, ¿sí? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿sí? Tantas promesas que nosotros, digamos, tomamos día tras día, pero a veces es tan difícil que o sea, digamos, como mantenernos así con esa sonrisa de oreja a oreja, ¿sí? Así como sucede con nosotros, así sucede con nuestro prójimo, así sucede con nuestro hermano, así sucede inclusive con el que no es en la fe. Pero ¿para qué estamos nosotros sino para hacer luz y para hacer sal? ¿Cierto? Realmente para que nosotros traigamos luz tanto a nuestros hermanos como a aquellos que no han conocido la luz. ¿Amén? Amén. Bueno, hay una situación en medio de todo esto, y es que resulta que estamos hablando de circunstancias, ¿sí? En medio de las circunstancias nosotros hablamos lo que en algún momento pensamos que debemos hablar, ¿sí? Desafortunadamente nosotros 100% espirituales tenemos es que mantenernos al pie del Señor para que nosotros seamos espirituales, como dice la palabra. Si nosotros nos juntamos al Señor, un solo espíritu somos con Él, dice la palabra en 1 Corintios 6:17, ¿sí? Pero resulta que nosotros muchas veces, por hacer más, como que hacemos menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que ahorita hay una temporada, ¿sí?, que se vino ya, que es real, a la que debemos prestarle bastante atención, que es la temporada del Halloween, ¿cierto? ¿Sí? Realmente hay cosas dentro del Halloween que parecen bonitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que no todos los niños se visten de piratas, o no todos los niños se visten de bandoleros, o no todos los niños se visten de demonios, ¿sí? Hay niños que se visten de conejitos, oh, qué bonito. Se visten de ositos, ¿sí? Y se ven lindos, de veras que se ven lindos, porque es la apariencia, ¿sí? O sea, ¿cuántas cosas hay bonitas que no nos convienen, ¿cierto? Tristemente, en medio de estas apariencias, hay hermanos en la fe, predicadores incluso, que consideran que en Halloween no se le debe prestar como tanta atención, que no se le debe parar como tantas bolas. ¿Por qué? Porque resulta que el cuento de que viene de una historia pagana, de que viene de una historia como satánica, ¿sí?, es cuento de por allá, de esas tierras, ¿sí?, que como ya
hubo intervención de cristianos dentro de eso, ¿sí? Y llegó a Estados Unidos y ya se volvió algo comercial, entonces ya perdió su poder satánico. Y hasta ahí llega. Y los mismos cristianos, predicadores, conocidos, no voy a decir nombres, pero si ustedes pueden, dense una vuelta por internet, ¿sí? Dense una vuelta por internet. Predicadores que dicen, no te preocupes, no te estreses por el Halloween. El Halloween ya pasó. Si tú eres luz, ¿cómo le vas a cerrar la puerta a una festividad donde las familias se reúnen? ¿Sí? Donde los niños se disfrazan, pasan rico, comen dulces, donde hay papás, mamás que inclusive se disfrazan de pareja de vampiros, ¿sí han visto? ¿Sí? Que se ponen de acuerdo toda la familia para disfrazarse, ¿cierto? Y se ve todo tan bonito, como tan en coinonía, como tan en unión, ¿cierto? Y este hermano llega y dice que nosotros, ¿cómo nos vamos a poner con ese pereque, siendo que al día de hoy hay muchas personas que no han oído el evangelio? Entonces nosotros, ¿qué tipo de luz somos si no compartimos el Halloween con ellos? Eso es lo que dice este hermano, ¿sí? En todo lo que habló, no levantó su Biblia para decir absolutamente nada. La palabra que nos dice en cuanto a las obras infructuosas de las tinieblas y que no participemos de ellas, ¿lo dice la palabra? Entonces, yo aquí no vengo a decirle ni a echarle tiras al Halloween, ¿sí? Porque se me ocurrió, porque se ve feo, porque los demonios y los diablos son feos, porque qué feos los fantasmas, porque qué feos los esqueletos, ¿sí? Resulta que esta historia tiene un contexto bien fuerte y quiero que por favor me pongan atención en algo que traje. Lo voy a leer lo más rápido posible, ¿sí? Pero pongan atención acerca de esta historia. Dice: 300 años antes de que Jesús naciera, los celtas habitaron las islas británicas, Escandinavia y Europa occidental. Eran un grupo común y corriente, así como muchos de hoy en día. Su gobierno estaba controlado por una sociedad de sacerdotes paganos llamados druidas. Los druidas eran satanistas que alababan y servían al dios de la muerte Shamaín, pronunciado Shama. Estos sacerdotes satánicos literalmente controlaban la vida de las personas a través de un mecanismo de temor, mucha muerte, enfermedades y destrucción. Les sobrevino a los celtas como resultado de los druidas y sus prácticas. Cada año, el 31 de octubre, los druidas celebraban la noche del Chamaín, mejor conocido como el Festival de la Muerte, el que es reconocido actualmente por los satanistas. Resulta que este hermano, cuando nos estaba hablando de que, oigan, ustedes para qué se van a poner con esas cosas de echarle ahí como la mala a los que se disfrazan, ¿sí? Resulta que en ningún momento el tipo tocó el tema de que los satanistas sí le dan la importancia de vida a esa fiesta, ¿sí? O sea, para ellos, presten atención lo que dice ahorita un satanista. Ustedes han escuchado de Anton LaVey. Anton LaVey fue quien escribió la Biblia Negra, ¿sí? Dice: Anton LaVey, autor de la Biblia satánica y gran sacerdote de las iglesias satánicas, dice que existen 3 días importantes para los satanistas: su cumpleaños, el 30 de abril y el día más importante, Halloween. Añade que es esa noche en la que los poderes satánicos llegan a su nivel máximo y cualquier brujo u ocultista que haya tenido dificultad con hechizos o maldiciones puede alcanzar éxito en sus conjuros durante esa noche. ¿Se dan cuenta de lo delicado que es esto? ¿Ustedes sí han escuchado que a los cristianos no les entra la brujería? ¿Por qué? Porque están con Jesús. Pero a las personas que no tienen a Jesús, un satanista o un brujo tiene la capacidad de, a través de un trabajo, a través de un entierro, matarlo perfectamente, llevarlo a la muerte. ¿Por qué se murió? Nadie sabe. Le dio un ataque al corazón, le dio un derrame cerebral, venía como con problemas de salud. Pues resulta que alguien llegó,
le hizo eso, y como no estaba cubierto con la sangre de Cristo, como no había sido comprado por esa preciosa sangre, estaba expuesto. El mundo de las tinieblas es real. Bien dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿sí? No es contra la persona que nos cae mal en nuestro trabajo, no es contra las personas que por X o Y razón no nos entendemos. No es contra ellos, es realmente una lucha espiritual. Dice, el 31 de octubre es el comienzo de un nuevo año para la brujería. La enciclopedia World Book dice que este es el inicio de todo lo frío, oscuro y la muerte. Bueno, aquí ya empieza a hablar acerca de, digamos, de todo lo que es el significado del Halloween, acerca de qué es eso de dulce o truco, ¿sí? Resulta que acá, y digamos, esta es una parte muy importante por la cual, o sea, digamos, no debemos aceptar de ninguna manera el Halloween, que esta es, digamos, otra de las evidencias. Dice, los sacerdotes druidas iban de casa en casa demandando todo tipo de comidas extrañas, o sea, pidiendo, ¿sí? Todo tipo de comidas extrañas para su propio consumo y para ofrecerla después en el Festival de la Muerte. Si la gente se negaba a sus demandas, hablaban una maldición demoníaca sobre el hogar, y la historia cuenta que alguien de esa familia moría en el transcurso del año. Y resulta que nuestros niños van y dicen, triqui, triqui, Halloween, ¿cierto? ¿Están participando o no están participando de las obras infructuosas de las tinieblas? ¿Cierto que sí? Listo. Pero entonces resulta que esa parte ya la tenemos clara. Ya sabemos como cristianos, ¿sí?, que no debemos participar de eso. Ay, pero va a ser Diosito. No, ni Diosito. Se va a disfrazar, no sé, de Barney. Barney, ¿qué tiene de peligroso? Pero está siendo parte de esa fiesta y de esa celebración, ¿sí? Dice la palabra que el diablo se viste de ángel de luz, ¿sí? Y con el solo hecho de que nosotros nos pongamos a participar de eso, es como simplemente negar a Jesús. Amén. Es como negar a Dios. Pues dar dulces, que voy a dar dulces que no tienen nada que ver. Sí, ya, con el hecho de dar dulces. ¿Sí? Pero bueno, volvamos al tema. Empezamos por el lado del amor, ¿cierto? ¿Sí? El tema no es el Halloween como tal, pero entonces ya sabemos que la tenemos clara. ¿Cómo le vamos a hablar a las personas que en estos días practican el Halloween? Con amor. Ese es el asunto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor me inquietó en esto? Porque resulta que este hermano en la fe, que en el nombre de Jesús el Señor tenga misericordia y cambie su corazón y cambie su forma de pensar, porque está dejando meter cosas a su vida y está dejando meter cosas a su congregación, porque eso es lo que él le está enseñando a la iglesia. ¿Sí? Le aplaudían cuando él decía, ¿y para qué nos ponemos con tanto pereque? ¿Para qué nos ponemos a pelear con el Halloween? Si nos podemos disfrazar y con nuestro vecino inconverso podemos comer dulces y de pronto podemos conocer más de él. Ni siquiera dijo, en un pedacito le podemos compartir la palabra de Dios. Simplemente que como somos luz, ¿cómo nos vamos a meter en una cápsula? ¿Cómo nos vamos a meter en una burbuja? Esa es la tarea para los que los cristianos fueron llamados. Eso es lo que decía este hombre. ¿Sí? ¿Por qué predica eso? Porque resulta que se tiene la mala concepción por parte de los cristianos de que nosotros somos o muy legalistas o somos muy fanáticos, ¿sí? Simplemente porque no participamos en este tipo de cosas. Y resulta que en muchos de los casos nosotros no sabemos cómo decirle las cosas a las personas que nos rodean como para no dañarlas, ¿sí?
Yo no les digo, no les estoy diciendo, consientan un pecado. No les estoy diciendo, denle a entender o háblenle a las personas como ellos quieren que les hablen, ¿sí? De ninguna manera, porque la palabra es clara, ¿sí? Con la palabra tenemos que hablarles, pero hablemosles con amor, ¿sí? Porque si llegamos a una casa donde van a practicar el Halloween y resulta que todos se van a disfrazar de ositos y llegamos y les decimos que se van a condenar, olvídense que esa familia, o sea, a través de nosotros llega a Cristo. Si llega a Cristo es por misericordia de Él, ¿sí? Pero realmente tenemos esa tendencia, ¿sí? De pronto no todos, pero tenemos esa tendencia. ¿Por qué? Porque así se nos ha enseñado. ¿Cuántos no hemos escuchado? Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ¿cierto? Y con esa palabra, ¿sí? Que son dos palabras por aparte, ¿sí? Que están ubicadas en 1 de Juan 14:8 y en Hebreos 12:29. En 1 de Juan dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, ¿sí? Nos dice clarito que Dios es amor. Pero en Hebreos 12:29 nos dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, ¿sí? Son palabras por aparte, pero por el hecho de estar en la palabra de Dios, son verdad. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y resulta que cuando un hermano se sube a un púlpito o coge a una persona y le dice, hermano, si usted no cambia de camino, se va a condenar, se escuda en que Dios es fuego consumidor. Y resulta que, ¿cómo nos llamó Dios? ¿Ustedes recuerdan cómo nos llamó Dios? ¿Recuerdan cómo los llamó Dios a ustedes? Mi problema era de drogas. Estuve 11 años en las drogas, ¿sí? Mi esposa tenía otros asuntos, ¿sí? Y a mí me gustaba el rock y era mechudo y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero el Señor no me llamó diciéndome, drogadicto, ven y póstrate, si no, apagaré tu candelero, como le decía a las iglesias. No, Él me llamó con lazos de amor. Él me llamó con lazos de amor. Él me llamó en el momento en el que yo tenía que llegar. ¿A cuántos no nos ha pasado que le estamos hablando a una persona y la persona como que no para bolas? Y como que le hablamos 10 y 20 veces acerca de lo lindo que es vivir para Jesús. Y que uno le dice, y el Señor sanó a mi hijo, y el Señor sanó a mi esposa, y el Señor hizo esto, e hizo lo otro, y me hizo libre, y vea quién soy ahora, y vea mi cédula, yo era mechudo, y era así. Y la gente no cree, da piedra, ¿cierto? O sea, hay un momento donde uno se carga, hay un momento donde como que uno, Señor, ¿sí? Y uno le dan ganas como de hablarle, no, hermano, ¿sabe qué? Ya me cansé de hablarle a ustedes. Si usted no va a creer, hermano, usted se va a condenar. A uno le dan ganas de decirle así, ¿sí? Porque en la carne de uno, a uno le gustaría que esa realidad, esa experiencia, esa nueva vida que uno está viviendo al día de hoy, también esa persona la viviera, ¿sí? Porque uno le ama, ¿sí? Pero resulta que no es cuando nosotros queramos, ¿sí? A nosotros fuimos llamados a predicar, fuimos llamados a compartir, fuimos llamados digamos, a exaltar el nombre de Dios a través de todas las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida, ¿cierto? Y también a predicar ese mensaje de la cruz. Pero en ningún momento se nos dijo, a todo el que usted le hable, todos le van a hacer caso, todos le van a creer, todos le van a seguir, ¿cierto? Yo he visto que esto es más difícil de lo que yo pensaba, ¿sí? El pastor Luis, viendo el testimonio de él, resulta que él es una persona que le gusta subirse a los buses a predicar,
Cuando yo lo conocí a él, para mí eso fue un reto. Y cuando yo me subí al primer bus, para mí eso fue una victoria. ¿Sí? Y doy gloria al Señor, que a mí me gusta también subirme a los buses. Doy gloria al Señor, que a mí me gusta predicarle a muchas personas. Uy, pero créanme que, o sea, de todos los que le he predicado, realmente si 1 o 2 personas he visto que han cogido el buen camino, ha sido mucho. Y han sido muchas personas a las que les he predicado. Entonces, eso como que a veces uno se agota, ¿sí? Porque a uno le gustaría como ver como más frutos, ¿sí? Pero el Señor no nos llamó solamente a tener frutos de ese tipo, sino realmente es a predicar, a ser discípulos cuando el Señor lo permita, ¿cierto? Porque es que uno no puede obligar y doblarle el brazo a una persona para que sea mi discípulo, porque dice, y predicar y hacer discípulos. Entonces, oiga, me estoy quedando como grave. Tocar doblarle el brazo y obligarlo, o no sé, o prometerle dulces aquí en la iglesia para que empiece a estudiar, ¿sí? Por más que parezca difícil la tarea, jamás le hablen a una persona con esa tendencia a condenar, ¿sí? Porque ese no es Jesús. Si nosotros en algún momento abrimos la boca para hablar maldición en contra de una persona, sea con la supuesta buena intención de salvarle, paren bolas a lo que dice la palabra. Dice en 1 Corintios capítulo 8 versículo 1. Nosotros somos los que tenemos el conocimiento, ¿cierto? Porque el Señor ya nos permitió nacer de nuevo. Dice el versículo 1. 1 Corintios, capítulo 8, 1. Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿De quién está hablando? Del pueblo cristiano, del pueblo creyente. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aquí nos está hablando acerca de que ese conocimiento que nosotros tenemos y que queremos compartir, cuando solamente lo llevamos como un conocimiento, envanece. ¿Qué es envanecer? El hecho de hacer las cosas vanas, ¿sí? Que no sirvan, que realmente no funcionen, ¿sí? Si yo solamente me voy por el conocimiento que tengo en la palabra y voy y le hablo a alguna persona, le voy a terminar echando palabra de maldición. Voy a empezar a utilizar la Biblia como una metralleta y solamente lo voy a condenar, ¿sí? Pero dice, pero el amor edifica, ¿sí? El amor edifica. Cuando nosotros le metemos amor a ese conocimiento, así es que le vamos a hablar a las demás personas. Así como Jesús, ¿sí?, le habló a Marta, y así como Jesús entendió a María, ¿sí?, en medio de esa situación, así nosotros también sabremos cómo obrar en ese lugar. Luego, versículo 7 de ese mismo 8, dice: pero no en todos hay ese conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, o porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Nosotros somos libres, amén. Somos libres en Cristo Jesús, porque tenemos la verdad. Pero si con esa verdad, solamente ese conocimiento, llegamos a las personas, vamos a ser tropezadero para los demás, ¿sí? Luego el versículo 10 dice: porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado en la mesa en lugar de ídolos,
la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Les cuento, resulta que en alguna ocasión, en medio de mi espiritualidad y todo este cuento, que uno muchas veces se siente como estoy volando espiritualmente, resulta que me visitó un amigo, ¿sí?, de hace muchos años. Fue a mi casa y él estaba saliendo, o estaba tratando de salir del cuento de las drogas, tratando de salir del bazuco, de la marihuana, de todo esto, porque él ya había prácticamente perdido su hogar. Él ya era papá de una niña, si no estoy mal, estaba con su señora, y en medio de todas esas drogas, pues lo que hace la chica es, o sea, no hay futuro con este man. Entonces se fue por otro lado, y él fue, nos visitó a la cuadra, era un viejo amigo de cuadra, y resulta que él quería que Dios lo rescatara, que Dios le librara de las drogas. Él iba por un milagro, y él empezó a asistir a una iglesia por un milagro. Y esa noche, este gusano de hombre que ven aquí, envanecido por su conocimiento, si usted está buscando a Jesús por un milagro, está haciendo las cosas mal, le dije. Porque yo sé que Dios no es milagrero. Dios ha permitido todo lo que ha sucedido, y permitió la muerte de su propio Hijo en la cruz del Calvario para que todos fuéramos salvos. Yo lo sé, pero la persona que viene por un milagro, y yo llego y le digo, no busque a Dios por un milagro. Yo puedo estar matando a ese hermano. Es eso. Primero pongámonos en la posición de esa persona. ¿Es drogas? ¿Pasó por una infidelidad? ¿Pasó por, no sé, un fracaso amoroso, un fracaso con su familia? ¿Salió de la cárcel? Es una persona que confía en que Dios lo puede levantar en lo económico o en el problema que está viviendo. Antes de abrir la boca espiritual, abramos los oídos y entendamos la circunstancia por la que está pasando esa persona. Porque ahí dice, contra Cristo pecáis. Dice que podemos herir la débil conciencia de nuestro hermano, por lo tanto contra Cristo pecamos. Entonces ahora la otra parte, ¿cómo le vamos a hablar a los hermanos? Vamos entonces a Oseas capítulo 11, versículos 1 al 4. ¿Sí recuerdan que habíamos hablado acerca de los lazos de amor? Vean lo que hizo Dios. Vean cómo le tocó a Dios. Versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba.
Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Ese es el Dios que a mí me sacó del lodo cenagoso. A mí no me vació, a mí no me regañó, a mí no me dio palo. En medio de ese dejar las drogas y cambiar mi vida, el Señor no me regañó. El Señor me mostró fue su amor. Total. Y en respuesta a eso, pues yo berría como un chino chiquito. Y me cambió la vida. Los lazos de amor son más efectivos que cualquier otra cosa. Y 1 Corintios 13, por favor. Ya para terminar. 13. Versículos 1 al 3. 1 Corintios 13, 1 al 3. Y ahora les voy a pedir el favor que lo lean conmigo. Amén. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Amén. Amados, en este momento les pido que por favor echen un vistazo a sus vidas y vean cómo está su amor. ¿Cómo está su amor para con los suyos, para con sus cónyuges, para con sus hijos, para con las personas con las que conviven día a día, ya sean sus hermanos, sus familiares, las personas con las que trabajan? ¿Cómo está nuestro amor para con las personas con las que estudiamos, con las personas con las que compartimos en la congregación? ¿Cómo está nuestro amor para las personas que están en necesidad, para con el indigente, para con la indiecita que tiene a sus hijos en la calle, para con las personas que están en dificultad, para con aquellas personas, siervos de Dios, que por X o Y razón están predicando algo que es contrario a la palabra? ¿Cómo está nuestro amor para con el hermano que falla en la iglesia? ¿Cómo está nuestro amor para con lo que nosotros día a día hacemos? Yo siempre he creído y tengo muy claro que uno de los principales indicadores de ser agradecido con lo que Dios nos da es con qué amor hacemos las cosas. Pero entonces, en este momento, el Señor nos está hablando de el amor a nuestro prójimo. Por favor, revisen. Esto es algo que yo le digo a las personas cuando me subo a los buses. ¿Usted qué tal está con su hermano? ¿Usted qué tal está con su tía, con su prima, con el familiar que por X o Y razón metió la pata con usted?
con el amigo que por X o Y razón le falló. ¿Usted sabe cómo está esa persona? Los invito a que revisen eso. Y de pronto no hoy porque ya está muy tarde. Pero miren a él en qué momento le pueden echar una llamada. Y pueden hablar con él. Yo hoy traté de llamar a Alex. Y se me fue al correo de voz. Yo espero poder en algún momento hablar con mi amigo. Para saber cómo está. Porque me alejé de él no porque yo estuviera mal con él, sino simplemente por descuido. Pero sí veo que es importante mantener ese vínculo de amor, con él. Hermanos, entonces, por favor, hablemos con amor a aquellas personas que por X o Y razón están en los malos caminos. Para esta temporada los invito a que a las personas que no vinieron a este servicio, compártanles acerca de eso, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes como cristianos, como hijos de Dios, pueden hacer como luz que son? ¿Sí? O podemos hacer como luz que somos en medio de esta tierra. Reprender las obras del enemigo diciéndole, ¡ah! ¿Sus hijos se van a condenar? No. O de pronto contarles esta historia de la que hablamos hoy. De pronto ellos ni siquiera conocen el origen del Halloween. ¿Sí? Entonces, hermanos, oremos, ¿vale? Amado Dios y Rey Celestial, en esta noche te damos gracias, Señor, porque hemos oído tu voz. Porque tú, Padre Santo, Señor, has obrado en la vida de cada uno de mis hermanos y en la mía también. Señor, gracias, porque tú nos permites al día de hoy tener el conocimiento y la certeza, Señor, de que tú eres Dios, de que eres un Dios misericordioso, de que eres un Dios, Padre Santo, que sea misericordia todos los días, Señor, y trae misericordias nuevas cada mañana, Señor. Porque efectivamente eres amor y también eres fuego consumidor. Pero así como nos trajiste con lazos de amor, todos los días obras con amor, obras con amor, obras con amor en nuestras vidas. Si solamente fueras fuego consumidor, ¿qué nos salva? ¿Qué tiene tu mano, Señor, para obrar en contra de nosotros, Señor? Pero precioso Dios, tus misericordias son nuevas cada mañana. Y muestras, Padre Santo, tu amor para con nosotros. Nos salvas, Padre Santo, Señor, de lo que tú podrías hacernos. Y nos muestras tu amor, Señor, dándonos la vida, dándonos el trabajo, dándonos familia, permitiéndonos saber y conocer de tu evangelio, Señor. Precioso Dios, en desarrollo de ese conocimiento, por favor, permite que este conocimiento no se envanezca en nosotros, sino que por el contrario, Señor, sea un conocimiento que edifica no solamente en nuestras vidas, sino también las vidas, Padre Santo, de los que nos rodean. Amado Dios y Rey Celestial, por favor, pon amor en cada uno de nosotros, para que donde quiera que estemos, Señor, nosotros sepamos hablar, Padre Santo, Señor, con amor a nuestros hermanos. Si no hemos de hablar, enséñanos, Padre Santo, a escuchar y a estar, Padre Santo, así como tú nos mostraste a través del caso de Marta y María. Permítenos llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. En medio de todas circunstancias, Señor, enséñanos a hablar, a escuchar, a entender la situación de nuestro hermano. Porque dice tu palabra, Señor, que es a través de nuestros actos que realmente nosotros llevamos, Padre Santo, tu reino a los demás. Dios amado, dice tu palabra, precioso Dios, que es solamente, Padre Santo, porque tú así lo quieres, Señor, que realmente nosotros podemos ser luz, Señor, en medio de la oscuridad. Dios amado, precioso Dios y Santo de Israel, ayúdanos, Señor, a realmente, Padre Santo, dar de ese amor, y con ese amor permitir que las personas, Padre Santo, Señor, o hacer parte del cambio de esas personas, Señor. Dios amado, te pedimos por todas aquellas personas que en alguna vez, en alguna ocasión les hemos predicado, les hemos compartido y aún no han cambiado sus vidas. Dios amado, no nos afanaremos en eso, pero no lo soltaremos de oración.
Si hemos dejado de orar por ellos, volveremos a orar por ellos, para que sean salvos, Señor, en el nombre de Jesús. Si no les podemos demostrar nuestro amor presencialmente, Señor, lo vamos a hacer espiritualmente, Señor, poniéndoles de nuevo en oración, poniéndoles de nuevo delante de ti, para que tú, Santo de Israel, como al día de hoy nos has salvado a nosotros, también les salves y rescates a ellos. Te pedimos en esta noche por todas aquellas familias, cristianas y no cristianas, que permiten, Padre Santo, la práctica del Halloween en sus casas. Señor, guarda a varones, mujeres y niños de todo aquello que el diablo quiera hacer en contra de ellos, Señor. Precioso Dios, te pedimos misericordia para con ellos. Así como nosotros estuvimos en el lodo cenagoso, ellos también sean rescatados de allí, Señor. Precioso Dios, ten misericordia de nosotros y de ellos también. Precioso Dios, ponemos esta noche en tus manos y te damos muchísimas gracias, porque es de tu amor que debemos hablar y es con tu amor que debemos hablar. Permite que así lo hagamos, Señor, donde quiera que estemos, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias.